Nos disponemos a escuchar la palabra del Señor. Cuando ustedes escuchan una predicación, ¿creen en realidad que es Dios el que habla? ¿Creen que es la palabra de Dios? Amén. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado a Dios? Algunos hombres tuvieron la fortuna, la dicha, el honor de poder escuchar en forma directa la voz de Dios. Por ejemplo, Adán. ¿Ustedes creen que Adán escuchó en directo, en vivo, la voz de Dios, hermanos? Sí. ¿Ustedes creen que Noé haya escuchado la voz de Dios, hermanos? En forma directa. Amén. ¿Ustedes creen que Moisés escuchó la voz de Dios? Sí. En forma directa, Dios habla ya en Job. Vamos a abrir nuestra Biblia. Capítulo 33, verso 14. Dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, mas el hombre no entiende. En una o en dos maneras, en forma directa o a través de sus siervos, de sus hijos, en la antigüedad patriarcas, después profetas, después apóstoles, y al final, en estos postreros tiempos, nos habla Jesús a través de hombres que predican la palabra de Dios. Aunque hay muchos hombres que creyendo predicar la palabra de Dios, predican mentiras y la gente cree más en mentiras que en la voz de Dios. Sin embargo, Dios sigue hablando como lo hizo con Adán, como lo hizo con Noé, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Josué, como lo hizo con Gedeón, como lo hizo con tantos y tantos personajes que habló en forma directa. Mas el hombre no entiende. Dios le dijo a Adán, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, moriréis. Y el hombre comió, hermanos. Desobedeció a Dios, no entendió el propósito que Dios tenía para decirle que no comiera de ese árbol. Dios habló con Noé para que hiciera un arca. Esa arca al principio estaba destinada para los hombres que creyeran en la palabra del Señor, que se arrepintieran de la maldad en que estaban, pero no, ninguno se arrepintió, hermanos, no escuchó la voz de Dios, aunque Dios habló en forma directa a Noé, Noé le transmitió la palabra al pueblo, pero el pueblo no entendió, no escuchó. El castigo para Adán, el castigo para los que no escucharon la palabra del Señor fue la muerte. En la lectura que teníamos hace un momento, hermanos, Dios habló al pueblo y el pueblo escuchó esa voz y dijeron, lo que tú mandares, Señor, eso haremos. Pero no entendieron el propósito de Dios y se apartaron. Y de los 600,000 que salieron de Egipto, solamente 2 llegaron a la tierra prometida. 2 que sí escucharon, 2 que sí entendieron la voz del Señor. Hermanos, qué importante es saber escuchar la voz de Dios y entender y creer. Quiero invitarles, hermanos, a abrir su Biblia en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Y vean, hermanos,
Este libro que nosotros tenemos en la mano es la palabra de Dios. Es la voz de Dios en forma escrita. Dios nos hace llegar esa voz, Dios nos hace llegar esa voluntad, Dios nos hace llegar esa sabiduría. Vean ustedes, hermanos, en qué forma, de qué manera. Dice que Dios, habiendo hablado, ¿sí saben lo que es hablar, hermanos? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo ahorita? Hablar. Y yo hablo, ¿y ustedes qué? Escuchan. Pero una cosa es escuchar y otra cosa es entender. Y esa es una cualidad que tiene el hombre, hermanos. Por eso Dios le puso oídos para que escuchara. Y le puso un cerebro para que entendiera. Y le puso un corazón para que sintiera. Pero no usan todos los sentidos los hombres y solamente oyen. Pero Dios no quiere oidores que olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. ¿Cuántos años habían pasado de este momento en que escribe Pablo a los hebreos al momento en que murió nuestro Señor Jesucristo en la cruz? Al momento en que ascendió a los cielos, ya habiendo resucitado, teniendo ya un cuerpo espiritual. ¿Cuánto tiempo había pasado, hermanos? Un poco más de 30 años. En que no se escuchaba la voz del Señor. Jesús predicando a 5,000 personas, predicando ante toda la gente. ¿Con qué voz hablaría el Señor Jesús que toda la gente escuchaba esa voz? Pero ya había pasado mucho tiempo. Y Jesucristo seguía hablando, hermanos, en este momento. La voz de Jesús se escuchaba a través de los apóstoles, a través de todos los que creían, dice el apóstol Pablo, creí, por tanto, hablé. ¿Y qué es lo que hablamos o qué es lo que debemos de hablar nosotros, hermanos? La palabra de Dios. Tenemos una gran responsabilidad, mucho más grande que la de los doctores. Los doctores se pasan muchos años estudiando, hermanos. Y desde que estudian, ellos se ven obligados a vestir como médicos, a pesar de que tienen un día estudiando medicina, se visten como médicos para que desde un principio se empiecen a sentir médicos. ¿Qué sucedería si un médico diagnostica mal a un paciente y le dice, es un ejemplo, le dice, ¿sabes qué? Estás mal del corazón y tenemos que hacerte un trasplante de corazón. Pero el paciente no está mal del corazón, está mal de los riñones, por ejemplo. ¿Qué pasaría con ese paciente, hermanos? Se muere. ¿Y quién es el responsable de esa muerte? El doctor. Y cuando un doctor se equivoca en un diagnóstico y por su culpa se provoca la muerte, ¿qué pasa con él? ¿Saben qué? Me equivoqué, perdónenme. No lo diría. A lo mejor sí lo dice, pero ¿le perdonarían, hermano? Es su responsabilidad. La responsabilidad de los que tenemos, los que predicamos la palabra de Dios, es mucho mayor. ¿Por qué? Dijo Cristo Jesús, no temas al que mata la carne, mas al espíritu no puede matar. El hecho de que se muera la carne, tenemos la esperanza
de resucitar en el día postrero. Y si nuestras obras hubieran sido buenas, pues resucitaremos para vida eterna. Pero aquel que muere en el espíritu, hermanos, ¿qué esperanza tiene? Está destinado a la muerte, a la destrucción, como todos los que no creen en la palabra de Dios, creen en la mentira, creen en lo que dice Satanás y sus apóstoles, sus ángeles, sus demonios. Y es difícil establecer una diferencia. Yo veo, hermanos, muchas iglesias que predican la palabra de Dios, entre comillas, en que son cristianos, entre comillas, y se reúnen cada 8 días 5,000, 10,000 personas que supuestamente van a escuchar la palabra de Dios, pero van a escuchar mentiras. Eso es matar el espíritu, hermanos. Eso es hablar en nombre de Dios, que nunca les dijo que dijeran eso. ¿Cuáles son las mentiras que predican? ¿Saben qué, hermanos? Todo lo que Dios hizo es bueno y nada hay que desechar. Así es de que pueden comer carne de puerco. ¿Quién lo dice? Los hombres. Y los hombres le creen a los hombres mentirosos. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Levítico 11 dice, y Dios le dijo a Moisés, habla al pueblo y dile, estos son los animales que puedes comer. Es la voluntad de Dios, como cuando le dijo a Adán, no comas de ese árbol, y el hombre comió. Dios le dijo al pueblo, no coman, y el pueblo lloraba lo que comían allá en Egipto, cosas inmundas. Y nosotros también creemos cosas inmundas. En la actualidad se sigue escuchando la voz de Dios. Este libro que nosotros tenemos en las manos y que todos tienen, hermanos, debemos de utilizarlo de una manera adecuada y que sea Dios el que hable. Que sea Dios el que nos haga escuchar su voluntad. Y fíjense cuál es el proceso que Dios utiliza para que esta palabra pueda llegar a nosotros. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 1. Verso 1 al 3. Dice, la revelación, la palabra, la voluntad de Jesucristo. Fíjense bien, ¿quién se la dio a Cristo? Dios. Vamos a buscar rápidamente en la Biblia y vamos a buscar aquí y allá, o vamos a filosofar para saber quién le dio la revelación a Jesucristo. ¿Es necesario? Solamente veamos el siguiente renglón. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Yo no he venido a hablar, ¿recuerdan esa frase que dijo Jesús? Yo no he venido a hablar cosas de mí, sino lo que el Padre me mandó que hablara. Eso digo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? Ustedes son sus siervos. Los que escuchan esta palabra son sus siervos. ¿Qué es un siervo, hermanos? No con C, sino con S. ¿Qué es un siervo? Servidor. Alguien que sirve. Nosotros tenemos la intención de servir a Jesús, de servir a Dios.
Esas palabras que están aquí son para nosotros, hermanos, para que sea manifestada a sus siervos. Dios se la dio a Jesucristo. ¿Jesucristo se la dio a Juan, hermanos? No, no fue Jesucristo. Bueno, fue Jesucristo en forma indirecta, pero ¿con quién la mandó Jesucristo? Vamos a ver. Que las cosas, a sus siervos las cosas que deben de suceder presto, que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola ¿por quién, hermanos? Un ángel. Por su ángel. ¿A quién? A Juan, su siervo. Es la voz de Dios que nos está hablando. Y nosotros estamos escuchando. En este momento escuchamos la voz de Dios. Esta es la palabra de Dios. Sin distorsión, sin mentiras, sin engaños. Dice la palabra del Señor, el cual ha dado testimonio. ¿Quién da testimonio? Juan. Juan. Y nosotros somos como ese Juan que también debemos de dar ¿qué? ¿Testimonio de qué? De la voz de Dios, de la palabra de Dios, de todo aquello que va a suceder presto, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto Juan, aquel joven que siguió a Jesús, que se recostaba en su pecho, que escuchaba con atención sus palabras y que creció. Y pasaron muchos años, hermanos. 70 años pasaron. Aquel joven se convirtió en anciano. Y predicó la palabra durante todo ese tiempo. Y Dios le escogió para que nos hiciera llegar estas cosas. Y Él es el que da testimonio. ¿Cuántos de nosotros seremos capaces de dar testimonio también de la palabra de Dios? Sin distorsión, sin mentiras, sin levadura falsa, hermanos. ¿Cuántos seremos capaces de dar ese testimonio? La historia nos dice que Juan, por predicar el Evangelio, por predicar la palabra de Dios, fue sentenciado a un castigo, a ser arrojado a un caldero de aceite hirviendo. Y fue arrojado ahí, hermanos. ¿Ustedes creen que salió de ese caldero de aceite hirviendo, llagado, quemado, con cicatrices que quedaron después, herido? ¿Ustedes creen que Juan perdió la vida en ese caldero, ya no salió? ¿Ustedes lo creen, hermanos? Para ese tiempo, Juan ya había pasado eso. Y fue arrojado a la isla de Patmos, que en aquel tiempo era como un lugar, como un manicomio, donde eran arrojados las gentes que no tenían sentidos. Y ahí fue arrojado Juan, y ahí escribió el libro de Apocalipsis, hermanos, la revelación de Jesucristo que recibió de Dios y que le mandó a Juan por medio de un ángel. Versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Y qué, hermanos? Y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Los que creyeron, los que obedecieron, los que entendieron, serán los que alcancen la victoria. Al que venciere, dice el ángel, revela el ángel a las 7 iglesias, al que venciere yo le daré
la corona de la vida. Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en su trono. Al que venciere yo le daré del maná escondido. Al que venciere yo le daré la estrella de la mañana. Yo le daré que esté conmigo en el reino con mi Padre. ¿Y qué se necesita para vencer, hermanos? ¿Qué se necesita? Cumplir con la palabra de Dios. Escuchar. ¿Y qué más? Y entender. Entender y hacer. Y poner en práctica. Si no lo hacemos así, perderemos nuestra oportunidad, hermanos. Quiero invitarles a leer Hechos capítulo 13, verso 48. Hechos 13, 48. Y vean ustedes la diferencia entre oír y no entender, y de oír y entender, creer y practicar. Dije Hechos 13, 48, ¿verdad? Sí. Muy bien. Dice de esta manera la palabra de Dios. Y los gentiles, creyendo esto, fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados. ¿Para qué, hermanos? Para vida eterna. Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. La predicación había empezado por los judíos. Y de todos los judíos que escucharon la palabra del Señor, ¿cuántos fueron los que creyeron a la palabra de Dios, hermanos? ¿Cuántos? La Biblia dice que fueron 144,000. Muy bien, hermanos. De esos 144,000 señalados que creyeron a la palabra del Señor, en proporción a los que no oyeron, ¿cuántos fueron, hermanos? Muy pequeño la comparación. Muy pequeña la comparación, dice nuestro hermano. Pero creyeron 144,000 y la inmensa mayoría no creyó. Aquí en este versículo no habla de los judíos, habla de quién, hermanos? De los gentiles. Y a la venida del Señor Jesús, ¿cuántos gentiles habrán creído? Dice Apocalipsis capítulo 7, una inmensa mayoría que no se podía contar. Y de esa inmensa mayoría que no se podía contar, hermanos, que fueron los que escucharon y entendieron y practicaron la palabra de Dios, ¿en qué proporción? ¿Cuántos escucharon y no creyeron? ¿Cuántos ni siquiera escucharon? Ni siquiera oyeron la voz de Dios. Cuando Dios se manifestó allá en el Sinaí, dice ahí que todo el pueblo estaba alrededor del monte Sión. Ahí fue donde Dios habló todas estas palabras. Y dijo Dios, no tendrás dioses ajenos. Y todos lo escucharon. Y dijo Dios, no dirás falso testimonio, no dirás, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Habló estas palabras, hermanos, estas que están aquí. Y el pueblo decía,
haremos eso. Y lo hizo. Al principio. Ni siquiera al principio, hermanos, porque 40 días después que bajó Moisés, ¿qué encontró haciendo al pueblo? Idolatría. Adorando a un becerro de oro. ¿Cuánto tiempo se tardarían en hacer ese becerro de oro? Primero en juntar el oro que llevaba al pueblo de Egipto, que habían despojado a los egipcios, lo donaron, lo dieron para hacer un becerro de oro. ¿Cuánto tiempo creen que se tardaría de un día a otro? Unos 15 días, un mes. Más o menos. Así es de que creyeron a la voz de Dios, hermanos. Nosotros obedeceremos. Sí, es. ¿Qué sucedió, hermanos? Que no oyeron, que no creyeron. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ayúdenme a buscar esa cita y lean conmigo el verso 18. Dice el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué dice el verso 18, hermanos? Ayúdenme a leerlo. El que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado. Muy bien, gracias, hermanos. El que cree que la voz del Señor, el que cree en el Evangelio, el que cree la voluntad del Señor, no es condenado, tendrá vida eterna. Mas el que no cree, ¿qué pasará con él, hermanos? Será condenado. Será condenado. Ahora sí vamos a ver Job 28. ¿De dónde, verso 20? ¿De dónde vendrá la sabiduría? ¿De dónde creen que venga la sabiduría, hermanos? De Dios. De Satanás, ¿no? Satanás es el padre de la mentira. Vosotros, hijos del diablo, sois, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Él es homicida desde el principio y es mentiroso. Es el padre de la mentira. La sabiduría no puede venir del diablo, hermanos. ¿Y qué es lo que vamos a aprender a otras iglesias? Hay una corriente en la iglesia actual. En lugar de creer a la palabra de Dios, aquí venía una hermana, vivía aquí, y vengo en una ocasión, entre semana, y estoy aquí, tocan la puerta, y yo voy a ver quién es. Eran los testigos de Jehová, hermanos. Perdone, Señor, ¿está la señora que vive aquí? Pues no sé, déjeme ir a ver si está. Es que venimos a estudiar la palabra de Dios, lo invitamos también a usted, que escuche la voluntad de Dios. Es que ella nos recibe cada semana aquí para estudiar la Biblia. A ver, permítame tantito y voy con la hermana. Hermana, ahí están unos testigos de Jehová. ¿Qué dice que vienen a estudiar la Biblia porque la estudian junto con usted y que vienen seguido? Ay, hermano, sí, es que aquí solamente nos reunimos los sábados y ellos vienen a enseñarme también la palabra de Dios. Qué tristeza tan enorme sentí en ese momento. Porque ella, conociendo la verdadera palabra de Dios, daba oídos a otra doctrina y no a otro evangelio, y no que hay otro evangelio, sino que algunos lo pervierten para su propia destrucción. A mí me gusta escuchar la palabra de Dios, hermano.
Y en internet hay muchos predicadores muy buenos. Una hermana me decía, mejores que los que hay en la iglesia de Dios. Pues serán muy buenos predicando, serán muy buenos discursando, serán muy buenos carismáticos y simpáticos, pero están diciendo mentiras. Y ahí está la gente, hermanos, los mismos hijos de Dios, escuchando doctrinas extrañas. ¿A dónde llevará esa doctrina extraña, hermanos? A la muerte, a la perdición. Así es que, dijo el apóstol Pablo, no creáis a todo espíritu. Vamos a ver. Primera de Juan. Es Juan, hermanos. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Hay ciertas condiciones, hermanos. No todos pueden confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hace muchos años yo conocí una iglesia, la familia de mi mamá vivía cerca del canal del desagüe. Y ahí en una colonia vecina de donde vivía la familia de mi mamá, hay una iglesia hasta la fecha, hay una iglesia todavía ahí. El pastor de esa iglesia dijo, yo en verdad soy el Hijo de Dios, soy el sucesor de Cristo, y Cristo va a hacer un milagro en mí, voy a andar sobre las aguas. Y les voy a demostrar que Dios está, que Jesucristo está conmigo. Yo soy el Cristo reencarnado. Pero como no había mar, no hay mar aquí en la Ciudad de México, se fue al canal del desagüe. Y justamente ahí, a menos de 100 metros de donde vivía mi abuela, se congregó una gran muchedumbre de un lado del canal y del otro, y en los puentes, y toda la muchedumbre se iba a reunir para ver cómo aquel profeta, aquel Jesucristo encarnado, iba a caminar sobre las aguas, pero no del mar, sino de aguas negras, residuales, sucias, pero él, con su vestidura blanca, con su túnica, quiso andar sobre las aguas, hermanos. ¿Y qué creen que pasó? Se sumió. ¿Cómo saldría aquel hombre, hermanos? Sí, así como se imaginan, llenos de inmundicia, llenos de suciedad. Como aquellos hombres que predicaron que Jesús iba a venir en el año de 1917 y no vino. Es que nos equivocamos en las cuentas y iba a venir en 1944 y pasaron las 2 fechas y no vino. Y para justificar su mentira dicen, es que nos equivocamos, Jesús no vino. Jesús fue entronado, fue sentado en el trono allá en los cielos en ese año y ya está reinando. Así dice la palabra de Dios, hermanos. Y eso es lo que predican. Y eso es lo que a veces nosotros escuchamos y creemos. En lugar de creer a la palabra de Dios, creemos en lo que ellos dicen. El apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo,
dice, yo sé en quién he creído. Segunda de Timoteo 1:12. ¿Sabemos realmente en quiénes hemos creído, hermano? Debemos de saberlo, porque nuestra alma está en juego. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, mas no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé en quién he creído. He creído la voz de Dios. Y esta es la voz de Dios, hermanos. Dijo Isaías, allá en el capítulo 8, verso 20, a la ley y al testimonio. El que no hable conforme a esto, es que no le ha amanecido. Y seamos como los hermanos de Berea, que diariamente escudriñaban las Escrituras para ver si lo que oían era cierto. Yo sé en quién he creído. Aquí está el Dios en quien yo creo. Lo escucho a través de este libro. Esta es la voluntad de Dios, esta es la voz de Dios que está escrita en este libro, las Sagradas Escrituras. ¿Creemos en algo verdadero? Escudriñemos aquí, hermano. Veamos. ¿Cristo Jesús resucitó en domingo? Es una mentira, no creáis. Son seres que se dedican a engañar. Son falsos maestros, son engañadores que pierden a las almas. Claro que sí, Jesús resucitó en domingo. Demuéstrenlo con la Biblia. Marcos 16:9. ¿Es la palabra de Dios, sí o no, hermanos? Marcos 16:9 forma parte de la palabra de Dios, ¿sí o no? ¿Qué dice Marcos 16:9? Mas Jesús, habiendo resucitado por la mañana, el primer día de la semana, ahí está demostrado. Cristo Jesús resucitó en domingo. A ver, vuélvalo a leer. ¿No entiende? ¿No escuchó? Mas Jesús, habiendo resucitado por la mañana, el primer día de la semana, está clarito. ¿Qué no lo entiende? El que no entiende es usted. Miren lo que dice, mas Jesús, habiendo resucitado, ¿sí? Eso es un hecho, un acto. Jesús resucitó. Y el primer día de la semana, dice aquí, se le apareció ¿a quién? A María y a las otras mujeres. Jesús resucitó, pero cuando se aparece a María, ya fue en domingo cuando se le apareció, pero Jesús no resucitó en domingo. ¿Qué día resucitó? Mateo 28:1 nos aclara perfectamente. Y en la víspera del sábado que amanece para el primer día de la semana, habiendo Jesús resucitado y las mujeres llegaron en la víspera del sábado que amanece para el primer día de la semana, iban diciendo entre ellas, ¿quién nos moverá la piedra para entrar a ungir el cuerpo del Señor? Cuando llegaron ellas, todavía era sábado, estaba por finalizar el sábado. ¿Y qué pasó cuando ellas llegaron al sepulcro? Ya no estaba, y estaba un personaje ahí que resultó que era un ángel, y les dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y ellas espantadas regresaron corriendo con los apóstoles a avisarles que Jesús había resucitado, y los apóstoles no todos. Pedro y Juan salieron corriendo porque ellos sabían la palabra del Señor que iba a resucitar.
Cuando llegaron a la tumba, ya no estaba Jesús. Pero entonces, en ese tiempo en que terminó el sábado, empezó el domingo. Y el domingo Jesús se le apareció a las mujeres. Jesús no resucitó en domingo, pero ellos lo creen, lo afirman, lo sostienen y sostienen mentiras y creen en mentiras. Probad los espíritus. Dice que el diablo se transfigura en ángel de luz y esto no es un misterio porque sus apóstoles mentirosos también se transfiguran en ángeles de luz y predican. Y ahí está la gente creyendo. Por eso, hermanos, es necesario que sepamos a quién hemos creído, que conozcamos la palabra de Dios, que escuchemos la voz de Dios, no la voz de Satanás, no la voz de falsos maestros. Dios habla, habló desde un principio y sigue hablando. Y el hombre no entiende y no escuchó. Y el hombre sigue sin entender y sin escuchar la voz de Dios. Escuchemos la voz de Dios en sus obras, escuchemos la voz de Dios en su Sagrada Escritura, escuchemos la voz de Dios en aquellos que predican la verdad, aquellos que han recibido la revelación de Jesucristo y que dan testimonio de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén, Dios les bendiga. Siga adelante.